Bienvenidos, me alegra tenerlos nuevamente por aquí y les agradezco mucho por todo su apoyo al canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Hoy vamos a hablar acerca de este libro, Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador. Pero antes de pasar a resumirlo, es necesario explicar el momento histórico en el que se desarrolla la trama de esta novela. Contexto histórico. La historia de esta novela ocurre en tiempos de la presidencia de Tiburcio Carías Andino, quien estableció una dictadura en Honduras entre 1933 y 1949. En cuanto al lugar, la historia se ubica en la costa norte, que para esos años estaba cubierta casi en su totalidad por plantaciones bananeras. Cuando el negocio de bananos comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, la producción estaba en manos de hondureños, quienes lo vendían a las compañías extranjeras en los puertos del país. Con el paso del tiempo, estas empresas quisieron involucrarse en la producción bananera y, aprovechando las facilidades que el gobierno hondureño ofrecía para que los extranjeros vinieran al país, terminaron obteniendo casi toda la costa norte para involucrarse en el negocio. Las actividades de las compañías extranjeras, que eran específicamente estadounidenses, fueron muy prósperas y poco a poco fueron sacando del negocio a los productores hondureños. Para suplir la mano de obra requerida por las bananeras, miles de hondureños viajaron de todas las regiones del país, con la esperanza de obtener una buena vida y buenos salarios en las plantaciones. Pero no fue así. El exceso de mano de obra fue aprovechado por las compañías bananeras para pagar salarios miserables a cambio de trabajos excesivos. El recurso a la protesta o a la huelga en tiempos de Carías era impensable, pues el gobierno estaba listo para reprimir cualquier movimiento que obstruyera las operaciones de las compañías bananeras. Ahora sí, vamos a nuestro libro. La primera escena nos presenta a Mr. Steele, el principal de los jefes gringos que aparece en la novela, en conversaciones con tres hondureños dueños de finca, Pancho Cantillano, Lupe Sierra y Luncho López. Los primeros dos habían vendido sus tierras, pero el último se negó, con lo cual perjudicaba los planes de la compañía bananera. Con el dinero recibido, Cantillano y Sierra comenzaron una vida desenfrenada, en apuestas y embriagueces, lo cual, después de poco tiempo, los llevó a la miseria, pues se acabaron todo el dinero. La suerte de Luncho López no fue mejor, pues los altos empleados de la compañía lo engañaron y lo llevaron a la quiebra, con lo cual lograron finalmente quedarse con sus tierras. Durante esos días, un hombre llamado Martín Samayoa, que también había vendido sus tierras a la compañía y había derrochado el dinero, se presenta ante Mr. Steele para pedirle trabajo, pero fue rechazado. Fuera de las oficinas de la compañía se encuentra con Máximo Luján, y aquí comienza a desarrollarse la principal historia del libro. Los dos se van juntos a Culuco, donde Luján trabajaba como regador de veneno, y Samayoa consigue trabajo con su nuevo amigo. La vida en Culuco era sumamente desagradable, pues la gente vivía sin nada en unos lugares llamados barracones, donde la higiene era inexistente. Los campeños, nombre que se dan a ellos mismos los más bajos trabajadores de la compañía, se dedicaban a trabajar todo el día en labores de riego de veneno, limpieza de plantaciones, corte de bananos, reparación de líneas férreas, etc. Por causa de estas condiciones de vida es que los campeños, cada vez que se reunían, aprovechaban parte de su tiempo para hablar acerca de la organización de los trabajadores, pues consideraban que esta era la única forma para mejorar su situación. La obtención de periódicos y libros que circulaban en las ciudades hizo que los trabajadores adquirieran una mejor conciencia de su condición y de los mecanismos existentes para mejorarla. Todas las noches los trabajadores, después de sus faenas, se reunían para escuchar la lectura que hacían líderes como Máximo Luján. En esos días, el trabajo en los campos bananeros se vio reducido por causa de las lluvias. Miles de trabajadores tuvieron que quedarse de brazos cruzados y aguantando hambre por no poder cumplir con sus tareas. Y es entonces cuando ocurre el evento que hace estallar la ansiada huelga de los trabajadores. Un operario de una máquina murió en un accidente y Mr. Steele, en lugar de lamentarse por su muerte, patea el cuerpo y lo culpa por haber destruido una de las máquinas de la compañía. La indignación ante tal suceso y las desgracias que habían traído consigo las lluvias provocaron el estallido de la huelga. Máximo Luján fue elegido como el principal líder del movimiento. Los trabajadores elaboraron una lista de peticiones
para presentarla ante los jefes de la compañía, pero ellos ni siquiera los recibieron. Los soldados del gobierno se presentaron a Culuco para proteger los intereses de los extranjeros y ordenaron a los trabajadores que regresaran a sus puestos de trabajo. La determinación de los trabajadores de continuar en huelga desató una terrible represión en la que hubo muertos, heridos y detenidos, y de esta manera el movimiento llegó a su fin. Máximo Luján, que había sido identificado como el principal líder del movimiento, fue llevado a los campos bananeros, donde fue asesinado. Además, la compañía despidió a todos los trabajadores implicados en la huelga. A nivel nacional, la prensa informó que el movimiento, que había sido sofocado por los soldados del gobierno, había sido un intento de los liberales por comenzar una revolución para expulsar a Carías de la presidencia. Lo sucedido con Máximo Luján no fue olvidado por Lucio Pardo, uno de sus principales amigos, y comenzó a pensar la forma de vengarse contra sus asesinos. Un día, cuando se dio cuenta de que los jefes de Culuco iban a hacer un viaje en motocarro, saboteó la línea férrea y provocó un terrible accidente en el que murieron algunas de las personas involucradas en la muerte de su amigo. Cuando se realizaron las investigaciones del crimen, Pancho Cantillano y Lupe Sierra, quienes habían empobrecido y habían conseguido trabajo en Culuco, fueron torturados hasta el punto de declararse culpables, pues no soportaban los castigos a que eran sometidos. Pero Lucio, cuando se dio cuenta de que iban a ejecutarlos, reconoció ser el verdadero culpable y pagó con su vida por el crimen. Después de la muerte de Lucio, su esposa e hija, esta última con un hijo y en una relación con Martín Samayoa, decidieron abandonar Culuco y probar suerte en otros campos bananeros. De esta forma termina esta novela, dejándonos uno de los retratos más duros y crueles de la vida de los hondureños en los campos bananeros. Quiero agradecer al colega historiador Marvin Lemus por proporcionarnos las imágenes que hemos utilizado en este video, las cuales pertenecen al Fondo José González Paredes. Si tienen opiniones acerca de esta novela, pueden escribirlas en los comentarios y hasta la próxima semana.